Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión, funciones. Imaginemos que yo vendo manzanas. Bien, supongamos que el kilo de manzanas lo vendo a 2 euros. Si yo vendo un kilo, me van a pagar 2 euros. Si yo vendo 2 kilos, me van a pagar pues 2 euros y otros 2, 4 euros. Si vendo 5 kilos, me van a pagar 10 euros, 5 por 2. Y si vendo 20 kilos de manzanas, me van a pagar 20 por 2, 40 euros. Estamos viendo que hay una relación entre estos dos números, entre los números que están en esta columna y los números que están en esta. Aquí en esta columna he puesto la cantidad de kilos de manzana que yo puedo vender. Y aquí, en esta columna, he puesto la cantidad de dinero que yo puedo ingresar. De tal forma que puedo decir que el precio que yo voy a cobrar va a ser el número de kilos multiplicado por 2. Si yo vendo un kilo, 1 por 2, ganaré 2 euros. Si vendo 2 kilos, pues 2 por 2 me pagarán 4 euros. Y si vendo 5 kilos, 5 por 2 me pagarán 10 euros. Abreviando, podríamos decir que P de precio podría ser 2 por N. Y N es el número de kilos. Si vendo 40 kilos, el precio será 2 por 40, que es 80 euros. Entonces mirad y daos cuenta de que hay una relación entre el número de kilos que se vende y el número de euros que yo ingreso. Mirad este otro ejemplo. Ahora ya no vendo manzanas, ahora soy un albañil. Y como albañil, pues me dedico a hacer obras. Y cobro por cada hora trabajada, por ejemplo, 10 euros. Vamos a ponerlo aquí. Aquí el ejemplo del albañil. Una hora cobro 10 euros. Si trabajo 2 horas al día, pues me pagarán 20 euros. Y si trabajo 5 horas, pues me pagarán 5 por 10, 50 euros. Si trabajo 8 horas al día, cobraré 8 por 10, 80. De tal forma que el dinero que yo gane será 10 multiplicado por el número de horas. Si en una semana he trabajado 40 horas, pues el dinero que yo gane en una semana será 10 por 40, que serán 400 euros. Vemos que hay una relación entre el dinero que yo ingreso y el número de horas que yo trabajo. Bueno, pues esto es una función. Una función significa que hay una relación entre dos cantidades. En el ejemplo del albañil, las cantidades son el dinero ingresado y el número de horas que yo trabajo. Se puede relacionar el dinero que voy a ingresar en función, de ahí viene la expresión, o dependiendo de las horas que trabajé. Mientras más horas trabaje, más dinero gano. Mientras menos horas trabaje, menos dinero gano. En el ejemplo de las manzanas me pasa igual. Se puede relacionar la cantidad de kilos que yo vendo con la cantidad de dinero que yo ingreso. De tal manera que el precio que yo voy a cobrar va a ser una función, es decir, va a depender del número de kilos que yo haya vendido. Esto es una función. Es una relación entre dos cantidades, de tal manera que a partir de una de esas cantidades puedo obtener la segunda. A partir del número de kilos que yo he vendido de manzanas, puedo obtener la segunda cantidad, el dinero que voy a ingresar. A partir del número de horas que yo trabajo, puedo obtener la segunda cantidad, el dinero que me van a pagar. A eso se le llama una función. Fijaos que en el ejemplo que he puesto del frutero, el precio que yo voy a cobrar depende del número de kilos que voy a vender multiplicado por 2, de tal manera que solamente me sale una cantidad.
Si yo vendo 1 kilo, solo hay una posibilidad, 2 euros. ¿Por qué? Porque como tengo que multiplicar cada kilo por 2, 1 por 2 es 2. Si yo vendo 5 kilos, el precio que voy a obtener va a ser 10. ¿Por qué? Porque hay que multiplicarlo por 2. En una función, un primer número me da un único número. Un primer número me da un segundo número, pero solamente un número. No puede ser varios números a la vez. Si yo vendo 1 kilo, me da 2 euros. No me puede dar una vez 2 euros, otra vez 5, otra vez 7. En una función, el número inicial te da un solo número final. Si no te da un solo número, sino que te da varios números, a eso no se le llama una función. Por ejemplo, para que lo entendamos, cuando yo hago la raíz cuadrada de un número, eso, por ejemplo, el número 4. Vamos a hacer un ejemplo. La raíz cuadrada me da dos posibilidades. Me da el más 2 y me da el menos 2. Si yo elevo más 2 al cuadrado, me sale 4. Y si elevo el menos 2 al cuadrado, me sale 4. Como aquí estoy obteniendo dos resultados, esto no sería una función. Sin embargo, si yo cojo cualquier número, lo voy a llamar X, y lo que hago es asociarle, averiguar el triple, es decir, multiplicarlo por 3. Si el número es el 1, pues me daría 3 por 1, 3. Si el número es el 7, 7 por 3, 21. Si el número es el 5, 5 por 3, 15. Me da un solo número. Esto sí sería una función. Una función quiere decir que puedo relacionar dos números, pero a partir de un número obtengo solamente un número. No puedo obtener varios números. Por eso aquí en este ejemplo de la raíz cuadrada no había una función, porque a partir del número 4, utilizando la expresión de la raíz cuadrada, puedo obtener dos números. Puedo obtener el más 2 y el menos 2. A eso matemáticamente no le llamamos función. Una función quiere decir que yo tengo un número y obtengo un solo número. Bien, pues mirad esto. Normalmente, como sabéis, que trabajamos con las letras en matemáticas, se suelen utilizar las letras X y la letra Y. Y entonces se suele representar de esta forma. El número Y se obtiene a partir del número X. Como es una función, se utiliza la letra F. Esto quiere decir, esta forma de escribir, esta notación, significa que el número segundo, el número Y, yo lo he obtenido a partir del primer número, X. En el ejemplo de la frutería, podríamos escribir que Y es igual a 2X. Y es el precio que yo cobro y la X representa el número de kilos que yo vendo. De tal forma que, utilizando esta expresión que he puesto, si vendo 1 kilo, el precio que voy a cobrar será 2 euros. Es decir, la X estaría aquí y la Y estaría aquí. La X representa el número de kilos que yo voy a vender y la Y representa el número de euros que voy a recibir. Si vendo 5 kilos, el dinero que cobro será 10 euros. Entonces, vemos que matemáticamente relaciono el valor Y con el valor X y obtengo este valor de la Y a partir del de la X. Para yo saber cuánto dinero voy a ingresar, necesito saber anteriormente cuántos kilos voy a vender. De tal forma que si vendo 10, obtendré 20. Si vendo 5, obtendré 10 euros. Y si vendo 1, obtendré 2. Para determinar este dinero que yo voy a ganar, o mejor dicho, a vender, a recibir, luego el beneficio es otra historia, necesito saber el número de kilos que voy a vender. A partir del número de kilos obtengo el ingreso. Bueno, pues a la variable X, es decir, a la variable de la que depende el otro valor, a esta se le llama variable independiente. Variable independiente. Y como la Y
depende de lo que yo haya vendido, de los números de kilos, la y depende de la x, pues la y recibe el nombre de variable dependiente. Es decir, que en una función hay dos variables. Una depende de la otra, a la que depende se le llama variable dependiente, qué cosa más difícil, ¿no? Y la otra, que no depende de la segunda o de la primera, se le llama variable independiente, porque no depende. Pues eso es lo que tenéis que saber. Una función es una manera de relacionar dos cantidades, de tal forma que una se obtiene a partir de otra. Esa que se obtiene a partir de la otra se llama dependiente, porque depende de la otra. Y la otra, que no depende de ninguna, se llama independiente. Por ejemplo, habéis visto también en física o, en fin, o en algunos ejemplos de matemáticas que os habrán puesto los profesores, el espacio que yo recorro, por ejemplo, el espacio, pues va a depender, va a ser una función del tiempo que ande. Si yo ando, por ejemplo, 10 minutos, pues a lo mejor recorro. Bueno, perdona que me he despistado, ha sonado el teléfono y las cosas del directo, ¿no? Supongamos que yo, el tiempo que empleo es 10 minutos en andar, ¿vale? Y recorro, pues, 10 minutos, vamos a ir despacito, bueno, un poquito rápido, venga. Recorro 1 kilómetro, ¿vale? Tardo 10 minutos. Este es el espacio. Si estoy, por ejemplo, 20 minutos, pues 2 kilómetros. Y si estoy 40 minutos, pues 4 kilómetros. De tal forma que podemos decir que cada 10 minutos recorro 1 kilómetro. Entonces, el espacio que yo voy a recorrer va a depender del tiempo. Por lo tanto, el espacio es una función del tiempo. El tiempo es la variable independiente y el espacio recorrido es la variable dependiente, porque depende del tiempo que yo esté andando. Ese es el concepto de función. Por último, quiero deciros también que las funciones se suelen representar con letras. Por ejemplo, la letra F, que es muy típica, la letra G, la letra V, de tal forma que si el número, la cantidad Y, se obtiene a partir de la cantidad X, decimos que Y es una función de X, o que Y es otra función de X, o que Y es otra función V de X. Esto se lee Y igual F de X, Y igual G de X, Y igual V de X. A la F, a la G y a la V, a esas letras que representan funciones, las hemos llamado, pues eso, una función F, una función G, una función V. Si lo que yo tengo, por ejemplo, es el ejemplo del albañil, que el precio se obtiene a partir del número de horas trabajadas, pues puedo representarlo como Y igual a F de X, donde Y es el dinero que yo gano, euros, y la X es el número de horas trabajadas. Si la función que yo tengo es la primera, la del frutero, la Y representará al dinero que el cliente me paga y la X representará el número de kilos que yo vendo. Entonces, esa función que relaciona el dinero que yo consigo con el número de kilos, pues le he llamado G. Y a la función que relaciona el número de horas trabajadas con el dinero que gana el albañil, le he llamado F. Y la función que relaciona, por ejemplo, el número de metros o de kilómetros caminados con el tiempo que estoy trabajando, pues le he llamado V. Las letras son los nombres que le damos a esas funciones. Recordar el concepto de variable dependiente y de variable independiente y la definición de función. Esta es la primera parte de este capítulo.
Bueno, pues ahora vamos a ver algo muy importante también, y es cómo expresamos matemáticamente una función, cómo se puede expresar, es decir, cómo te hago saber, cómo te hago saber de qué manera vas a obtener un número a partir de otro. Vamos al ejemplo del frutero. Habíamos dicho que el frutero, el dinero que gana, depende del número de kilos de manzanas que venda, multiplicándolo por 2. Pues ese puede ser, por ejemplo, la manera de expresar la función mediante un enunciado. El enunciado, la frase, enunciado significa frase con la que yo te hablo para que tú sepas cómo obtener esos números, podría ser algo así como esto que voy a poner aquí. El precio que cobro será igual al número de kilos de manzanas vendidos y multiplicados por 2. Por ejemplo, si yo te digo eso, con este enunciado, con esta frase, tú puedes calcular un número a partir del otro. El precio de que cobro será igual al número de kilos de manzana vendido multiplicado por 2. Entonces, si yo te digo he vendido 3 kilos, pues tú coges, lo multiplicas por 2 y me estás diciendo que he ingresado 6 euros. Si te digo que he vendido 4 kilos de manzanas, multiplicas por 2 y sabes que he obtenido 8 euros. Entonces, obtengo el número 8 a partir del número 4, eso es una función, multiplicándolo por 2. Y yo te lo he comunicado mediante un enunciado, es decir, una frase. Esto es un enunciado. Una expresión que te hace a ti saber cómo calcular un número a partir del otro. La otra manera, que es la que más se utiliza, es mediante una ecuación. Por eso le he puesto aquí el asterisco, porque es la más normal. En el ejemplo este, podemos poner que y es igual a 2x. Y representa el dinero cobrado y X representa el número de kilos de manzanas vendidos. De tal forma que si he vendido 3 kilos, Y será igual a 2 por 3, que es 6 euros. Si he vendido 4 kilos, Y será igual a 2 por 4, que es 8 euros. Obtengo el número 8 a partir del número 4 utilizando esta expresión, esta ecuación. Es lo mismo, pero mediante una formulita, una ecuación. Otra manera de expresar la función es mediante una tabla de valores. Una tabla de valores es un dibujo de este tipo. Hago aquí una X y hago aquí una Y. Hemos dicho que la X representa el número de kilos de manzanas y la Y el número de euros que yo ingreso. Entonces, aquí en la tabla esta, vamos a suponer que está bien dibujada, ¿no? En fin, vamos a suponerlo, ¿no? Y ahora coloco arriba los valores que hemos dicho que representan, pues eso, la variable que hemos llamado independiente y abajo los valores de la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, como hemos calculado que a 3 kilos aquí le corresponden 6 euros, pues 3 y 6. Si vendo 4, 4 por 2, 8. Si vendo 10, pues 10 por 2, 20. Si vendo 20 kilos de manzanas, pues 40 euros. Si vendo 100, pues 200. Entonces, mediante esta tabla de valores, es una tabla, porque esto es una tabla, como sabéis, y de valores porque he dado valor aquí a las letras, a las incógnitas, a las variables que estoy utilizando, pues obtengo lo mismo que he
que he obtenido mediante el enunciado o mediante la ecuación. Esto es una tabla de valores. Mirad que arriba he puesto la X, que representa la variable independiente, el número de kilos de manzanas que vendo, y la Y, que representa a la variable dependiente, a los euros que yo ingreso. Dependen del número de kilos que yo haya vendido. Bueno, y una gráfica también es una forma de representar una función. Una gráfica, voy a partir de la base de que sabéis lo que es una gráfica. Si tenéis duda, mirad los vídeos que hemos puesto de representación gráfica, ¿vale? Pero partimos de la base de que en esta altura de cursos en la que estáis, ya sabéis lo que es una gráfica. Un sistema de ejes perpendiculares. En horizontal se coloca el eje X, aquí los valores positivos y aquí los valores negativos de la X, y en vertical los valores positivos arriba de la Y y abajo los valores negativos de la Y. El punto donde se unen los dos ejes es el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Vale, pues también se puede representar mediante una gráfica estos valores. Fijaos que al 3 de la X le corresponde el 6 de la Y. Es decir, supongamos que este es el 1, el 2, el 3 más o menos, pues supongamos que el 6, como esto está así dibujado de esta forma, pues no queda muy bonito, pero en fin, el 6 sería aquí. Este sería el punto 36. El 4, pues viene con un 8. Pues el 4, digamos, con un 8. El 10, que estaría más o menos por aquí, pues le correspondería un 20, que sería por donde fuera, por aquí más o menos. Y al final, 1, todos los valores, los 1, voy a ponerle un color más bonito. Voy a coger, lo vamos a poner en color rojo para que quede más destacable. Y mediante esta línea, pues voy representando todos los puntos. El punto que está aquí, por ejemplo, pues me vengo aquí a la X, que son el número de kilos que he vendido. Este es el número 3. Y le corresponde, este es el dinero que yo estoy ganando, pues le corresponde este valor. Este valor pues sería 6 euros. Si este es el valor 4, pues le correspondería este valor, que sería 8 euros. Y si este es el valor 10, pues le correspondería este valor, que es el de 20 euros, ¿no? Si esto estuviera bien dibujado. En fin, que en resumen lo que hemos visto es que una función se puede representar o expresar mediante 4 formas, o de 4 maneras. Primero, mediante lo que es el enunciado. El enunciado hemos dicho que es la frase, lo que yo te digo a ti para que tú entiendas lo que voy a hacer. Mediante esta frase, mediante este enunciado, tú puedes saber, puedes calcular los valores de Y a partir de los valores de X. También mediante una ecuación, como hemos visto aquí. Yo te doy la fórmula, la ecuación, y tú a partir de ella puedes obtener los valores de la Y a partir de los valores de la X. Variable dependiente a partir de la variable independiente. La tercera manera era mediante una tabla de valores. Esto es una tabla de valores. Represento la X en una parte, la Y en otro, y a los diferentes valores de X les voy obteniendo diferentes valores de Y. De tal forma que mirando esta representación, esta tabla, puedo saber si he vendido 20 kilos, pues 20 kilos me corresponde 40. 100 me corresponde 200. ¿Vale? O lo calculo yo, o me lo dan ya hecho, y no tengo más que mirarlo. Al 3 le corresponde 6, al 4 le corresponde 8, al 10 le corresponde 20. Y la otra forma es mediante una gráfica. Hemos dicho que es un sistema de ejes coordenados y represento en el eje horizontal la variable independiente, la X, y en el eje vertical la variable dependiente, la Y. Finalmente uno de los puntos y me sale pues una gráfica, se llama una gráfica, que representa la función de la que estoy hablando. Estas son las 4 maneras de expresar una función.